para tiempos complejos. Por un lado, sigue la protesta policial en la provincia de Santa Fe, que es muy delicada por muchas razones. Por un lado, el gobierno se venía jactando de haber bajado de la baja fuerte en las tasas de homicidios, y gran parte de esta baja respondía al cambio en la situación de la ciudad de Rosario. Lo que pasa es que esto vino combinado con una movilización muy importante de policías de otras localidades de la provincia de Santa Fe hacia la ciudad de Rosario, donde ahora lo que los policías dicen es que trabajan desplazados de sus ciudades, que tienen que viajar muchísimo para poder hacerlo, a cambio de un salario que de ingreso para un oficial de policía es de 900.000 pesos, con una proyección en el tiempo que hace que él muy chata la pirámide. Alguien de más de 20 años de antigüedad no gana más de 1.200.000, 1.300.000 pesos en la policía de la provincia de Santa Fe. Esto es un dilema. El gobierno está en una situación nacional, pues por un lado no avala una protesta policial, porque es muy delicado avalar la protesta de alguien que tiene armas. De hecho, la Corte Suprema de Justicia intervino hace algunos años en una demanda judicial en la cual debió decidir si la policía tiene derecho a agremiarse, a llevar adelante una paritaria, digamos, a funcionar como otros sectores de la actividad económica. Y dado que, claro, es una situación en la cual portan armas, estableció que no. Entonces, son conflictos también que son muy difíciles de encaminar, los conflictos, y que además generan, una vez que la protesta arranca, bueno, la desprotección de aquellas ciudades donde se llevan adelante las protestas. Y además el gobierno también tiene una situación bastante delicada en esto, como para echarle la culpa a Puyaro, que es el gobernador de la provincia de Santa Fe, que estuvo con Milei la semana pasada en el acto en la localidad de San Lorenzo, pero la situación entre ellos es de bastante tensión, dado que además ni siquiera le dieron la palabra en aquel acto a Puyaro, pero tanto Puyaro como el gobierno nacional venían planteando la situación de la seguridad en la provincia de Santa Fe y en Rosario en particular como un caso de éxito de estos 2 años. Y ahora los protagonistas de esto, que es la policía, las fuerzas de seguridad, aparecen, bueno, planteando una situación salarial muy complicada, pero que no es muy distinta de la situación que tienen la mayoría de las fuerzas federales en todo el país. Por ahí, y muchas de las cuales dependen del gobierno nacional. Hasta hace un poquito hubo una protesta también de un oficial de la Policía Federal que se encadenó acá en Plaza de Mayo. Entonces el gobierno dice, bueno, por un lado, bueno, entendemos la situación, pero no creemos que sea la modalidad en la que la policía tenga que protestar, pero pone arriba de la mesa algo que no es exclusivo de la provincia de Santa Fe, y son los salarios realmente muy bajos, tanto de las Fuerzas Armadas como de las Fuerzas de Seguridad, con una complicación además que hay en la obra social a nivel nacional para las fuerzas de seguridad, que es una pirámide además súper achatada de ingresos salariales, y a nivel nacional tiene que ver además con el fuertísimo recorte versus inflación que han tenido los salarios de la Administración Pública Nacional. Y además esto arranca con una cuestión muy delicada que también dicen que tiene que ver con que se reproducen muchas las fuerzas de seguridad, que son muchos integrantes de las fuerzas de seguridad con cuestiones psiquiátricas, con carpetas psiquiátricas. El inicio de esta llama que prendió ahora en la provincia de Santa Fe fue un oficial que se quitó la vida. Recientemente pasó con un granadero también que cumplía funciones en Olivos. Por supuesto que las situaciones de depresión que llevan a alguien a quitarse la vida son particulares, personales, y no deben nunca atribuirse a una causa particular, pero hay un malestar y una situación muy complicada y muy delicada en una provincia que, insisto, era hasta ayer el caso de éxito que planteaban el gobierno nacional y el gobierno provincial respecto de haber encarado la cuestión de haber bajado la inseguridad y la tasa de homicidios en Rosario particularmente. La protesta todavía sigue. Ayer hubo una instancia de diálogo que por ahora no llevó a ninguna solución. Por otra parte, hoy va a ser un día complicado si quieren transitar por el centro porteño. Les venimos informando desde temprano la movilización de los distintos gremios hacia el Congreso para protestar por la ley de reforma laboral, que el oficialismo espera sacar hoy media sanción del Senado. Acá hubo una especie de triunfo de los sectores dentro de lo que es el gobierno más dialoguistas. Diego Santilli y Patricia Bullrich venían advirtiendo que si no cedían a un reclamo fundamental de los gobernadores más dialoguistas,
que tenía que ver con eliminar la parte del proyecto de ley que rebajaba ganancias para las grandes empresas. Difícilmente el proyecto pasara. ¿Por qué? Porque las provincias recaudan una parte de ganancias, es coparticipable. Entonces, sacar el proyecto de ley tal cual lo envió el Ejecutivo al Congreso Nacional hubiese significado para los gobernadores resignar recursos en un momento muy complejo. Entonces, ese artículo se eliminó. Y también negociaron algunas cuestiones con los gremios. O sea, por ahora, a pesar de Sturzenegger, que venía planteando la necesidad de doblegar a los sindicatos, ahogándolos financieramente, esto es quitándoles el aporte obligatorio de los trabajadores que estén o no afiliados al sindicato, igual tienen lo que se llama el aporte solidario. Bueno, esto se mantiene. Sí le han puesto un tope, porque en algunas actividades llega hasta el 4% y le pusieron un tope del 2% al descuento. También moderaron lo que tenía que ver con el aporte, se iba a bajar significativamente el aporte a las obras sociales, que es otro tema delicado para los gremios, y eso también se vio moderado en la versión final. En lo que hace a los trabajadores en general, bueno, eso sí, una parte importante del corazón de la reforma, vamos a ver qué sale hoy del Senado y cómo termina aprobándose, y de esto hablaba ayer Patricia Bullrich cuando presentaba como un acuerdo, que es algo novedoso. Hasta ahora, cuando el Ejecutivo mandó proyectos de ley al Congreso, era dame todo o retiro el proyecto de ley. Lo hizo varias veces con el presupuesto. Esta vez, bueno, de la mano de la negociación que llevó adelante Patricia Bullrich con los gobernadores, cedieron en algunos puntos. De todas maneras, lo que hace a las condiciones laborales para los trabajadores, sí va a ser una base de cálculo más baja, homogénea para lo que son las indemnizaciones y los despidos, también estableciendo un límite a cómo se calculan los intereses sobre las indemnizaciones y estableciendo el piso mínimo para calcular las indemnizaciones, que son, antes muchos jueces tenían en consideración lo que eran meses de mejores ingresos vía horas extras o los aguinaldos. Bueno, eso no pasa más y se abaratan las indemnizaciones. Con relación al fondo de cese laboral para financiar las indemnizaciones, también se estableció una diferencia en los aportes que van a hacer las grandes empresas versus las pymes. Las grandes empresas un 1%, las pymes un 3% de lo que son hoy los aportes patronales. Mañana vamos a ver mejor el detalle de qué es lo que queda en pie de la reforma laboral. Ganaron los bancos también en esta discusión, eso ya lo sabemos, en la discusión que venían teniendo con Marcos Galperín, fundamentalmente, y otras billeteras virtuales, porque el proyecto original contemplaba la posibilidad de que las billeteras virtuales pudiesen ser agente de pagos de los salarios de los trabajadores del sistema registrado, que son como la crema, pues son ingresos en promedio más altos de la economía, y hoy solo se pueden acreditar salarios vía bancos. Bueno, las billeteras virtuales pretendían entrar en ese negocio con el argumento de decir, che, cuando vos tenés plata y te pagan en la cuenta bancaria, te da 0 de intereses o no te rinde nada la plata que vos tengas en cuenta, menos que la pongas en un fondo y lo manejes con tu home banking, pero en principio te da 0. Dice, nosotros en las billeteras virtuales te damos rendimiento inmediatamente. A la vez los bancos le decían, pero che, a mí me regula el Banco Central, tengo encajes, tengo empleados de la bancaria y tenemos un montón de regulaciones que hacen que nuestra operación sea mucho más costosa que la de ustedes. No me podés poner a competir en igualdad de condiciones. Y también decían, bueno, si a nosotros nos sacan muchos clientes, no vamos a poder prestar. Y las billeteras virtuales tienen préstamos cada vez más, a jóvenes y qué sé yo, pero de otro monto. Bueno, en esa discusión finalmente por ahora salió perdedor Marcos Galperín, pese a su cercanía con el gobierno, y por ahora quedaron solamente los bancos como agentes de pago. Ayer se conoció el número de inflación, después de toda la controversia alrededor de la salida de Marco Labaña, porque no se había actualizado la canasta para medir inflación. ¿Qué pasó? 8 meses consecutivos en ascenso, 2,9. Muy empujado por factores estacionales, por factores que tuvieron que ver con el calor. El tomate, por ejemplo, subió muchísimo, la carne, también los regulados, pero la tendencia son 8 meses consecutivos de suba del número de inflación. El gobierno, ¿qué dijo? Por un lado se agarró de algunos economistas que decían, bueno, con la otra canasta hubiese sido 2,8, que lo calcularon, porque la otra canasta tiene más incidencia de servicios y acá pesó mucho la suba de alimentos. Eso es cierto para este mes. Quizás la otra canasta, según el cálculo que hicieron muchos economistas,
muchas orientaciones, hubiese dado 2,8 quizás la otra canasta. El problema es que el gobierno se curó hacia adelante, porque hacia adelante, a partir de febrero, que arranca fuerte la quita de subsidios de electricidad y de gas, más el transporte público que sigue subiendo. Ahora el 17, los colectivos interurbanos suben un 30% el 17 de febrero. Más la suba de ciudad y provincia, que es inflación pasada, más un 2% todos los meses, con lo cual tuviste casi un 5 el mes pasado y vas a tener casi un 5 el mes que viene. Bueno, la quita de subsidios va a tener un impacto, con la otra medición, hacia adelante a lo largo del año hubiese tenido mucho más impacto. Pero bueno, ayer dio 2,9 y ahí también con el tema de alimentos, si hubieses, y esto es muy interesante, porque el gobierno se jacta también de que bajó muchísimo la pobreza y hay mucha discusión acerca de lo que está pasando con la medición de pobreza y si el gobierno exagera la caída de la pobreza. Bueno, economistas que cita muchas veces el gobierno nacional como fuente para de autoridad, que se llama Martín González Rosada, es una economista de la DITELA, nosotros lo hemos llamado varias veces, dice que la pobreza hubiese sido un 6% más alta con la actualización de la pobreza, de la medición que le frenaron a Marco Labaña, que precipitó su salida del INDEC. Con lo cual, quizás hubiese sido una décima menos inflación, igual 2,8, seguís en una tendencia al alza de los últimos 8 meses. Pero la medición real respecto de la pobreza hubiese sido un 6% más alta si hubiesen actualizado la canasta.